Pareciera, profesor Patiño, que la única solución y en la cual podrían integrarse Rusia, China e Irán sería este plan de paz que ha sido propuesto. Sin embargo, hoy también ha dicho el ex jefe de la ONU a la Asamblea General que tiene que ser sincero y que tiene que confirmar que el plan de paz no está siendo instrumentado. El mismo enviado internacional también ha sustentado esta posición. ¿Qué deberían entonces hacer los países del mundo para lograr frenar esta cantidad de masacres en Siria? Mire, es que el plan de paz es un plan de paz propuesto en el marco de las Naciones Unidas, pero fundamentalmente impulsado por los Estados Unidos, la Unión Europea y la Liga Árabe. Pero no tiene de su lado, ese plan de paz no tiene de su lado, y esto es muy importante, a Irán, a Turquía, a China y a Rusia. Dos potencias regionales importantísimas, Irán y Turquía, y dos potencias globales fundamentales, China y Rusia. Y en esa medida el plan de paz estaba muerto de antemano. Eso quiere decir que el Bashar al-Assad no tiene la suficiente presión encima para poder, digamos, actuar, contrarrestar, tener una posición diferente a la que ha venido siendo frente a la represión. Y muy por el contrario, los Estados Unidos y la Unión Europea no parecen estar interesados en sentarse en la misma mesa a negociar y a presionar un plan de paz con Irán y Turquía. Y obviamente, sobre todo, con la presencia de Irán. Pero más allá de eso, también hay otra serie de conflictos importantes y de ambigüedades fundamentales, que son las de la política interna. Es que no sabemos con claridad quién es el Ejército Libre de Siria, no sabemos con claridad quién es el Consejo Nacional Sirio, no tenemos con claridad, no se sabe claramente si se pueden entregar armas con toda tranquilidad e incluso dar una especie de entrenamiento militar a un grupo armado que se enfrente al ejército de Bashar al-Assad. Y mucho más todavía, el Ejército Libre de Siria no ha logrado tener un control territorial significativo que ponga contra la pared al régimen. Y en ese contexto, pues obviamente los problemas no son solamente de la política internacional, son también de un claro desconocimiento de qué es lo que se está moviendo dentro de Siria. Profesor Pekel, sobre lo que está comentando el internacionalista Patiño, incluso Kofi Annan hablaba hoy de posibilidad de que no sean dos, sino tres actores, es decir, no solamente las fuerzas leales a al-Assad y la oposición o los rebeldes que estarían armados también, sino algunas terceras fuerzas. ¿Cómo aplicar un plan de paz entonces en medio de lo que ya se está considerando una inminente guerra civil? No, el plan de paz en Siria es bastante complejo, comenzando porque hay que pensar si Assad cayera, lo cual no es seguro, ¿qué pasaría al día siguiente? Y el día siguiente es bastante complejo en un país étnicamente fragmentado y que Assad ha fomentado esas divisiones étnicas entre su secta, la alawita, la de Assad, y los grupos sunitas, los cristianos, los kurdos y otras más que están en Siria. La oposición está muy fragmentada. Hemos visto incluso que hace poco trató de elegirse a un vocero de la oposición y no se pudo porque un grupo lo apoyó, el otro grupo se opuso. Por lo tanto, el tema de la tercera fuerza y el plan de paz de Kofi Annan está muerto porque ya creo que Assad rebasó todas las líneas rojas que le permitían a él aún tener algún tipo de legitimidad para negociar. Después de 13.000 muertos, después de todas las masacres, ¿quién va a sentarse a negociar con Assad qué? Por lo tanto, el panorama es muy complejo. Lo que pasaría al día siguiente no sabemos, y no sabemos quién tomaría el poder en Siria y cuál va a ser la participación de la comunidad internacional, porque en caso de que Assad cayera, la comunidad internacional tiene una participación muy importante para evitar que Siria se anarquice, se vuelva un territorio de nadie, se vuelva un Somalia o se vuelva un Sudán o se vuelva algo peor. Recordemos que ya hay grupos yihadistas, ya hay presencia de Al-Qaeda, todos los pescadores están pescando, valga la redundancia, en el río revuelto de Siria ahora, y cuando Assad se vaya, el río va a estar mucho más revuelto. Pero fíjese incluso el manejo que le dan, y quiero solamente retomar los dos hechos más graves que se presentaron esta semana, dos masacres, una que dejó un centenar de muertos, la última en la población de Al-Beir, 80 personas muertas, el manejo que se le da a los hechos de violencia. Los opositores dicen que son las fuerzas leales a al-Assad. Al-Assad niega que hayan sido sus fuerzas las que cometan este hecho, y además dicen que es una provocación para no cumplir el plan de paz. Obviamente que Assad está recurriendo a todas las estrategias que puede, incluido la estrategia de la información tan importante en las guerras modernas, para manipular un poco la opinión pública al interior de Siria. Assad aún tiene un importante apoyo. La ciudad de Damasco prácticamente se ha ahorrado la primavera. Assad tiene apoyo al interior de su secta, tiene apoyo en ciertos grupos sunitas que se han beneficiado del régimen.
Y la guerra mediática, pues obviamente se está dando en esta guerra como se dan todas, y la verdad ha sido una de las víctimas. Pero es obvio que Assad tiene un poder de fuego impresionante, el ejército sirio es uno de los más poderosos de la región, con un armamento que los rebeldes no tienen, no pueden ni siquiera soñar en tenerlo. Por lo tanto, fuego de artillería, que ha sido causante de la gran mayoría de las víctimas, solamente Assad lo tiene, solo lo tienen los rebeldes. Por lo tanto, es obvio que el ejército sirio ha estado involucrado en las masacres y las matanzas. Profesor Patiño, ¿usted qué piensa? Permítame, Jason, sí. yo quiero puntualizar aquí algo en lo que ha dicho el profesor Pekel con claridad, y es que es mucho más que de una tercera fuerza. En realidad se ha identificado en este momento hasta 7 grupos distintos participando en este momento de la violencia en Siria, y eso, lejos de tumbar a Bashar al-Assad, lo vuelve un personaje fundamental, porque si no crearía un vacío como el que se produjo en Irak con la caída de Saddam Hussein, que todos creían que la alzaría de Hussein crearía una república fuerte, democrática, multipartidista, laica y secular, y hoy lo que tenemos en Irak es fundamentalmente un Estado muy débil, con un Irán engrandecido y un vacío geopolítico muy importante generado con la salida de Saddam Hussein. En este contexto, y uno de los, digamos, elementos que más preocupan y que más obviamente interesan a Turquía, Irán e Irak, es que al oriente de Siria hay por lo menos 4 grupos de kurdos distintos que obviamente luchan por la liberación de los kurdos, como lo plantean ellos, por la creación del Kurdistán, pero que en la medida en que se van involucrando cada vez más en la violencia dentro de Siria, empiezan a crear una zona estratégica para atacar a Turquía, a Irán y a Irak. Y obviamente esto va convirtiendo que la violencia de Siria no es solamente una violencia tan simple como han mostrado los medios occidentales entre un régimen represor y una especie de subversivos o de insurgencia que pretende tumbar una dictadura, sino que además aquí ya estamos hablando de la estabilidad de por lo menos otros 3 estados adicionales. En ese contexto, de hecho ya estamos mucho más que una guerra civil, y en este sentido habría que cuestionar muchísimo el concepto de guerra civil. Estamos en el marco de una guerra interétnica y que además empieza a tomar ribetes confesionales entre alawitas, una secta o uno de los grupos más radicales dentro del contexto de los chiitas, los sunitas, una gran mayoría en Siria, pero también empiezan a jugar un papel fundamental los cristianos y los grupos pequeños que empiezan a estar en ese contexto internacional dentro de Siria. En esa medida, sí, la violencia en Siria no parece tener una especie de límite evidente y sí, resultaba bastante ingenuo el plan de paz, el proceso de paz propuesto por Kofi Annan. Sí, pero ¿no cree usted, profesor, que entonces con esto se está dilatando el proceso? Bashar al-Assad dice, yo acepto el plan de paz, pero mientras tanto se siguen cometiendo hechos de violencia gravísimos. Es que entre más violencia haya, para Bashar al-Assad es ganar tiempo, y en esta medida el régimen sobrevive en la medida en que juega un papel de guerra interna, de violencia interna, en el que va apareciendo cada vez más, y como Marcos Pekel lo ha dicho con claridad, con un apoyo importante de una proporción importante de la población. Es que aquí no hay que decirse mentiras. Assad no tiene el apoyo del 10 o el 20% de la población. Algunos cifran el apoyo de Assad por encima del 65 o el 70%, y en esa medida Assad juega una carta importantísima que los países occidentales de alguna manera pretenden barajar, mientras que Rusia y China pretenden mantener sobre la mesa. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. El subdirector del programa, Jefferson Beltrán, entrevistó en exclusiva al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. A pocas semanas de dejar su cargo como fiscal jefe, el reconocido jurista argentino habló en primicia sobre la situación que enfrenta Siria y explicó las razones por las cuales el ente investigador aún no ha podido intervenir en esta investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en los últimos 14 meses en Siria. Señor fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, fiscal, quiero agradecerle este tiempo que usted le está concediendo a la audiencia de América Latina a propósito de lo que será pues esta última entrevista que usted concede antes de dejar su cargo en este mes de junio. Quisiera pues comenzar preguntándole cuál es el balance que usted hace de la gestión que ha hecho en la Corte Penal Internacional durante los últimos años y que ya en este mes tendrá su fin. Bueno, mi misión era crear una institución y en ese sentido la Corte Penal es ahora una institución mundial respetada y activa, así que en ese sentido no es mi tarea sola. Yo tengo 300 colegas en mi oficina de la Fiscalía y trabajo hay 18 jueces, entonces es una tarea de mucha gente, pero hemos creado entre todos en pocos años
una institución mundial para hacer un mundo más civilizado. ¿En qué cambió esa fiscalía que usted recibió hace ya cerca de 9 años y la que va a entregar en este mes de junio? Fíjese, cuando yo empecé estábamos en el medio del conflicto de Irak. Ahí se decidió una guerra. Cuando yo termino, estamos en conflicto con Gaddafi, con Libia. Ahí hicimos justicia. Nosotros, la Corte emitió orden de arresto y finalmente, bueno, Saif, una de las personas, está arrestada. Lamentablemente Muammar Gaddafi fue asesinado, pero las otras 2 personas que procesamos han sido arrestadas. Entonces cambió el mundo cambió, es mucho más civilizado. Lo que pasó en Libia es diferente de lo que pasó en Irak, y la Corte es una parte de ese proceso. Señor fiscal, en este momento, ¿cuántos condenados hay en la Corte Penal Internacional? Uno podría decir que la Corte Penal Internacional como tal está funcionando eficazmente cuando las justicias nacionales de cada uno de los países del mundo no funcionan. Bueno, es que justamente la Corte Penal Internacional actúa cuando la justicia internacional nacional no puede actuar. Por eso no es sobre el número de casos. Yo siempre dije que el mejor número de casos era 0, porque el mejor sistema es que las Cortes Nacionales actúen. Entonces abrimos investigaciones en 7 países del mundo y tenemos ya una condena y estamos llegando a una segunda condena, pero el tema no es el número de casos, el tema es cómo algunos pocos casos en La Haya impactan alrededor del mundo. Ese es el impacto.